pagar así, bueno, sí. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando y están conectados en cualquier parte de este planeta o de este universo o de este multiverso. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este nuevo ciclo del Seminario Internacional de Formación Prospectiva, ahora con el 2024 en su año número 15. Cumplimos 15 años ya de realizar este seminario que nos ha llenado pues de mucho interés, que han atravesado por este seminario una cantidad de personas, personalidades futuristas. Hemos aprendido mucho, nos hemos acercado no solamente a nuestra región latinoamericana con más interés y más énfasis, sino también a el resto del planeta, en donde hemos tenido investigadores y futuristas de todos lugares. Ahora, en este nuevo ciclo, queremos reforzar nuestra idea de informar, formarnos en prospectiva, integrarnos como región, como país, como planeta y dar seguimiento a todo esto a través de la prospectiva, con nuestro lema "Prospectiva es para todos". En esta ocasión, y tenemos el honor de presentar a Luis Raño, de Argentina, ¿sí? Con el tema "Ser prospectivo en tiempos disruptivos". ¿Qué es lo que sucede con Luis Raño? Él es consejero, consultor y educador. Magíster en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Santiago de Chile. Director de la organización Transforma Acción, palabra que él integra con su capacidad de trabajo y de reflexión. Es un centro de desarrollo humano, fundador y director del Centro de Estudios Prospectivos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional del Cuyo en Mendoza, Argentina. Él es miembro de la World Future Studies Federation y del Foro Argentino del Agua. Preside el Nodo Mendoza del Millennium Project, consultor y facilitador de procesos en gestión del capital humano, del cambio organizacional, del liderazgo transformacional, prospectiva estratégica y estudios de futuro en instituciones públicas y privadas a nivel nacional y a nivel internacional. Con este currículum, cómo no, hemos adquirido en esta ocasión una maravillosa presentación con Luis Raño, quien, aparte de toda esta formación, tiene la gran capacidad de ser permanente estudioso, permanente, nos hace reflexionar siempre sobre la visión de futuro y la prospectiva. Estemos listos a esto. Estemos listos porque lo que vamos a oír va a ser un verdadero tsunami de gestión prospectiva para el talento humano. Así es que traigan sus notas y, bueno, adelante, Luis, un honor que estés con nosotros, por favor. Muchas Gracias. gracias, Guillermina. Voy a compartir pantalla. Me dicen si están viendo la pantalla. Sí, está bien. Solo ampliarla, por favor. Ahí estamos. ¿La ven? Perfecto, gracias. Bien. Muy amable, muchas gracias, Guillermina, por esta presentación. Realmente es muy interesante porque comenzamos el 15º ciclo del Seminario Internacional de Formación Prospectiva. Digo interesante porque a mí me tocó moderar la última sesión del año pasado y por estos avatares del destino ser el que comienza la sesión de este año. La anterior fue un 23 de noviembre y este es un 23 de febrero. Nuestra charla es Ser prospectivo en tiempos disruptivos.
Este es el esquema de lo que pretendo abordar. Cuando comencé a hacer esta charla me di cuenta que es muy larga, muy extensa, muy profunda, con mucha información. Y algunos me dijeron, pero tendrías que hablar menos, con menos contenido. Pero yo digo, es importante dejar sentado para que quienes buscan encuentren y aquellos que les interese estos temas tengan información donde recabarla. Entonces, básicamente, en realidad, más que una charla, deberían ser 3 charlas. De todas maneras, en esta charla vamos a insistir sobre que estamos en un cambio de época. Estamos en tiempos liminales. Es decir, estamos en un tiempo liminal, significa que estamos en una transición. Todavía no termina la última época que estamos viviendo y recién está comenzando una nueva época. Pero estamos en el medio, en el centro de un cambio de época. Por eso lo llamamos tiempos disruptivos. Esta sería la primera charla. La segunda tiene que ver con lo que vamos y venimos hablando hace mucho tiempo, de que para una era de conciencia necesitamos cambiar nuestra conciencia, trabajar sobre nuestra conciencia, descubrir nuestra conciencia más profunda, más trascendente. Y por eso vamos a hablar del ser prospectivo, que significa vivir desde la fuente, desde la conciencia. Y finalmente, lo que sería una tercera charla, hoy lo vamos a enunciar, es lo que denominamos transformación. Esa conciencia necesita un cambio de hábito, una filosofía de vida. Si no, no podemos adentrarnos en el futuro. Y como vamos a ver, adentrarnos también en el pasado. Y eso hoy le vamos a llamar transnoia. Pero comencemos. Hoy no hay actividad que realicemos que no se haga desde un posicionamiento de tomar conciencia del momento presente. Por eso yo los invito a que todos hagamos un pequeño acto de 2 minutos. Tomemos conciencia dónde estamos, en qué lugar nos encontramos. Tomemos conciencia del momento presente, lo que hoy se llama el mindfulness. Es decir, si me acompañan y cerramos los ojos y tomamos conciencia de nuestra inhalación, y al exhalar, exhalamos lentamente, suavemente, y nos dejamos caer en la silla o el sillón. Simplemente nos desplomamos. Tomamos conciencia nuevamente de nuestra inhalación lenta, suave, profunda, y nos dejamos caer. Y tomamos conciencia ahora del ambiente que nos rodea. Sentimos los sonidos que nos llegan desde lejos, sentimos el lugar, el ambiente, nuestro cuerpo. Y ahora vamos a extender esta visión hacia adelante. Atravesemos con nuestra mente, con nuestra imaginación, las paredes, campos, las ciudades que tengamos hacia adelante, hasta perdernos en el cosmos. Salgamos del planeta. Sintamos lo que tenemos a nuestra espalda, atrás. Y también, como si emitiéramos un rayo hacia atrás, salimos de la habitación en la que estamos y atravesamos todo cuanto se aparezca para llegar al cosmos. Sin dejar de estar adelante y hacia atrás, emitimos un rayo hacia la izquierda. Sentimos todo lo que está a nuestra izquierda. Atravesamos hasta llegar más allá de los confines, hasta el infinito, si se quiere. Lo mismo lo hacemos hacia la derecha, para sentir que estamos situados adelante el cosmos, atrás el cosmos, a la izquierda el cosmos, a la derecha el cosmos. Nos sentimos ahora inmersos cuando sentimos y percibimos lo que está por arriba, como si un rayo atravesara el techo para llegar al cielo.
y otro rayo atravesara el piso para llegar al cielo también. Estamos flotando en el universo. Tenemos cielo hacia adelante, cielo hacia atrás, cielo hacia la izquierda, cielo hacia la derecha, cielo hacia arriba y cielo hacia abajo. ¿Dónde estamos? Estamos aquí y ahora, percibiendo todo a la vez y todo al mismo tiempo, flotando. Nuestra respiración se ha apaciguado, casi ha desaparecido. Retomamos lentamente esa respiración y percibiendo las 6 direcciones, lentamente vamos abriendo los ojos, porque en ese preciso instante en que flotamos, dejamos de pensar, fuimos esto que dice la pantalla, Tat Buena Sí, que significa tú eres eso, tú eres aquello. Y ahora estamos ya listos para empezar con nuestro primer tema. Nuestro primer tema es volver al futuro. Este presente, que al ir en las 6 direcciones, hicimos de un presente único, extenso, profundo. Un presente que tiene una visión hacia atrás y que tiene una visión hacia adelante, pero que está siempre mirando al frente. Siempre está presente, como este es Dios, Han. Y esto me hizo recordar aquellas palabras de San Agustín, porque en definitiva, al hacer este ejercicio, la temporalidad quedó flotando. El tiempo. ¿Qué es el tiempo? Entonces, acá vemos cómo San Agustín decía, si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo que sí digo sin vacilación es que sé que si nada pasase, no habría tiempo pasado, y si nada sucediese, no habría tiempo futuro. Y si nada existiese, no habría tiempo presente. ¿Qué es el tiempo? Porque si somos futuristas, prospectivistas, o como yo digo últimamente, atemporalistas, lo primero que tenemos que pensar, ¿qué es el tiempo? Pues bien, si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo a quien me lo pregunta, no lo sé. Y entonces en este sentido, vamos a ir en auxilio, vamos a buscar el auxilio de investigadores, como Edward Wilson, padre de la biodiversidad, biólogo, que nos interesa saber qué somos, porque de esta manera le podemos dar sentido a nuestras diferentes visiones de futuro. Julian Barbour, físico británico, tiene un libro fantástico que se llama justamente El punto Janus, porque en la física dice que hay un universo de 2 caras, donde el tiempo avanza en 2 direcciones. Y la flecha del tiempo no avanza inevitablemente hacia la entropía total, por el contrario, va hacia adelante y hacia atrás a la vez, hacia un universo cada vez más complejo y más estructurado, que va creciendo sin fronteras. Entonces fuimos a buscar a Carlo Rovelli, italiano, físico italiano, que nos dice, ¿por qué recordamos el pasado y no el futuro entonces? ¿Somos nosotros quienes existimos en el tiempo o es el tiempo el que existe en nosotros? ¿Qué significa esto de que el tiempo transcurre? ¿Qué es lo que vincula el tiempo a nuestra naturaleza como sujetos? Porque fíjense ustedes, en nuestro mundo occidental tendemos a ver el tiempo como el pasado que se vuelve presente y va hacia el futuro, lineal. Pero en la otra mitad del mundo no occidental,
Y cuando hablo de mundo no occidental, no solamente me refiero al mundo oriental, sino al mundo no occidental de América, donde el tiempo era cíclico o es cíclico. Esto da origen al famoso símbolo del Auróboros, la serpiente que se come la cola y que reproduce el eterno devenir, pero no como algo, como simplemente el mito del eterno retondo, sino más bien como algo que vuelve, pero que en la medida en que lo incorporamos y lo superamos e integramos, avanzamos en espiral, spirit. La serpiente dice en griego, entopan, todos somos uno. Y los orientales, los chinos, tenían para eso la numerología. Y en la numerología, lo shu significa el tiempo cíclico, dos clases de tiempo. Un tiempo cíclico que sube, que baja, que va, que viene, que tiene sus sinuosidades, pero basado en un tiempo eterno, Hotu. El primero representado por los cuadrados mágicos. Quizás el cuadrado mágico más conocido es el que vemos ahí, el cuadrado que tiene el número 5. Siempre está el número 5 en el centro. Cuadrado mágico primero. Todas las sumas dan 15. El otro representa el tiempo eterno. El I Ching, el Yin Yang, es decir, el entroncarse con la naturaleza, integrarse y fluir. Vemos de una manera u otra, esas dos paralelas se están juntando, la ciencia, el misticismo, la religación, la búsqueda. Por eso que me parece, para aquellos que estamos interesados en el tiempo, la temporalidad, en el futuro, en el pasado, que como el ejercicio inicial ampliemos nuestra mente, ampliemos nuestras perspectivas. No nos quedemos encerrados físicamente en el ambiente en el que estamos, ni mentalmente en las estructuras o modelos mentales que tenemos. La Fundación del Largo Ahora intenta hacernos trabajar en eso, para que siempre cuando veamos el tema del tiempo, veamos el ahora como un ayer, hoy y mañana, pero también lo podemos ver y extender como que este ahora es parte de la última década, está situado en esta década, pero también es parte de la próxima década. Y si ampliamos este horizonte tempoespacial, estamos viviendo en una hora que es parte de ciclos pequeños, de ciclos grandes, de macrociclos que van cerrándose y empiezan de nuevo. Y en este nuevo ahora que estamos ahora aquí situados, en este 2024, no es una hora cualquiera, porque es una hora en la que se cierran o terminan o culminan o están culminando algunos ciclos y están empezando otros. Por eso más que un cambio de época, una época de cambios, es un verdadero cambio de épocas. Y por eso me fui a recorrer el mundo, a buscar cómo veían las distintas comunidades en distintas ciudades, desde el Tíbet, pasando por Egipto, pasando por Stonehenge, pasando por Chichén Itzá, pasando por múltiples lugares, Machu Picchu, hasta llegar a Camboya, a Nepal, a Dalos, a la Hagia Sofía, en fin, a China, a buscar cómo ellos veían, miraban, sentían, percibían el tiempo y por qué nosotros, nuestros futuros son de una manera y sus futuros son de otra. Y sin embargo, todos integramos a la misma humanidad en una universalización, en una globalización. Y entonces empecé a ver que todos, de una manera u otra, al hablar de las distintas formas de encarar esta temporalidad, advertían distintos niveles de realidad. Así como cuando uno percibe que está sentado en esta habitación, pero también se da cuenta que está sentado en una ciudad, en un planeta. Simplemente hay que ver cuál es tu metro de visión. Y percibí que el Islam, el cristianismo, el judaísmo, los chinos, el budismo, el hinduismo, es decir, aquellos que se ocupan de nuestro
ámbito más trascendente, todos coincidían en no menos de 4 niveles de realidad. Niveles de realidad que se complementaban o se integraban con los niveles de profundización en los cuerpos. Es decir, que no simplemente somos una mente tirada y volcada hacia el exterior, sino que también tenemos mundos interiores que el futuro necesita integrar. Porque el cambio de conciencia que se busca no viene por decreto, viene por la transformación de uno mismo, de los grupos en los que uno participa, de las organizaciones que integra y, en definitiva, de las ciudades y el planeta en el que vivimos. Entonces, por eso digo volver al futuro, porque en muchos aspectos hay que volver a reconstruir lo que ya existía, existe y existirá. Aquellos valores universales, aquella filosofía perenne, si se quiere. Y ahí coincidían en que tenemos un cuerpo, una mente, un alma, un espíritu. El problema es categorial, es decir, cuando con la categoría física queremos explicar la categoría sutil, mental o espiritual, o cuando de lo espiritual queremos explicar lo físico. Entonces, tenemos que ir integrándonos, descubriéndonos íntimamente cómo actúa lo causal, espiritual en lo físico y mental, cómo actúa lo mental en lo físico y cómo actúa el físico en lo espiritual y en lo causal, en lo mental. Sobre eso vamos a hablar. Y ahí descubriendo, mirando, descubrí también un autor, Sanis del Beigre, que él en sus estudios armó esta hermosa herramienta que se llama el arqueómetro. Cuando uno analiza el arqueómetro, lo que él intenta acá es ver cómo en la antigüedad estos principios universales se transformaban o bajaban a la tierra, si se quiere, por medio no solo de la deducción y la inducción como métodos analíticos, científicos, sino fundamentalmente con un método que se llama el método de la analogía, que reunía a un color, una forma, un planeta, un estilo arquitectónico, escultórico, pictórico. De tal manera que cuando construían algo en la tierra, representaban o simbolizaban ese mundo eterno, ese mundo que estaba más allá de sus sentidos físicos, pero que era representado en formas arqueométricas. Y eso me hizo ver que detrás de esto todos estamos viviendo una aventura, la aventura de la vida, en el tiempo, desde que nacemos, crecemos, hasta que desaparecemos. Y cuando intentamos verlo y darle sentido y significado, entramos en lo que Joseph Campbell, el padre de la mitología, habla como la aventura de nuestra vida, la vida de ustedes. Hay que verla como una aventura, como alguien que está en una búsqueda permanente de sí mismo. Y que esa búsqueda, más que irnos hacia adelante, nos lleva hacia adentro y hacia afuera, a la vez. Este mito está representado en un mito único, que por eso les decía que hay mucho para hablar, donde en algún momento de nuestras vidas nos sentimos la llamada a la aventura, pero decimos, no, yo soy racional, yo soy científico, esto no es así, solamente estoy con el ojo de la carne, vamos a decir enseguida. Pero siempre nos pasa algo, y ahí aparece la ayuda sobrenatural, siempre acudimos a algo, a alguien o algo que está más allá de nuestra capacidad de entendimiento. Y empieza el recorrido y da toda la vuelta, hasta la libertad para vivir, para pensar, para realizar, para hacer. Por eso, en este sentido, acudí a mis 2 amigos aquí presentes. En Lucio, buscando en su mente, en su forma de pensar, descubrí que decía en estos territorios preincas e incaicos, el futuro no representaba una fase separada del tiempo. De hecho, en el idioma quichua de la Gran Colombia, el pasado era el mundo de abajo, se llamaba Huayna Pacha. El mundo presente, Cunanpacha, y el futuro, el mundo de arriba, Quipapacha. Y esa mirada milenaria y sistémica es clave aún en nuestros días, porque estamos encima, viviendo siempre un presente que se estira a un pasado, en este caso hacia abajo,
y se estira hacia un futuro, hacia arriba, y vive en un presente. Casi como Jim Daytor cuando dice el empuje del pasado, la atracción del futuro y la fricción del presente. Pero ahí acude en mi ayuda nuestra bien querida Guillermina, cuando dice, la perspectiva construye futuros, tiene la posibilidad de crear nuestras utopías y volverlas futuros posibles, conciliando situaciones reales, de imaginar sin límite hasta donde la imaginación alcance al tiempo, de hacernos pensar la manera en cómo el pensamiento mágico, mítico, han penetrado espiritualmente en los pueblos y han formado prácticas que han sido usadas durante mucho tiempo y para muchos también el resultado. Gracias, Guillermina. Entonces acudí a dos antropólogos. Un antropólogo brasileño, Eduardo Viveiro de Castro, con un libro que se llama La mirada del jaguar, que me dijo, todas las especies pueden ser consideradas como humanas, en un momento u otro. Todo es humanizable. No todo es humano, pero todo tiene la posibilidad de volverse humano, porque todo puede ser pensado en términos de autorreflexión. Esto es el animismo indígena, permitir a todo la posibilidad de reflexión. Por eso que la cosmología y cosmosofía occidental no entiende a las ancestrales cosmogonías, cosmologías andinas, porque intentan meterla en ese mundo del devenir lineal, cuando para ellos todo es humano en el sentido de que el hombre se transforma en jaguar para vivir la vida del jaguar y verse como humano, pensarse como humano, y el jaguar se transforma en humano. Y Philippe Descola, un antropólogo francés, me dijo, la opinión pública ha percibido que se hallaba en curso un cambio radical y la inquietud que manifiesta frente al clonaje reproductivo, a los riesgos climáticos, a los organismos genéticamente modificados, se expresa sobre todo en términos éticos y políticos, pero también manifiesta un desconcierto frente a una nueva distribución ontológica que ya no respeta las antiguas certidumbres. Si el siglo XIX habría enterrado a Dios y el XX, según se dice, ha borrado al hombre, el siglo XXI hará desaparecer la naturaleza. Es que nosotros, con nuestra formación occidental eurocéntrica, no entendemos por qué nuestros pueblos originarios parecían que para mirar al futuro miraban hacia atrás. Y nosotros decimos, no, para mirar el futuro hay que mirar hacia adelante. Pero resulta que volver hacia atrás es volver a prácticas ancestrales, eternas, universales, que vamos a encontrar adelante también, en este Ouroboros de la serpiente o el dragón que se muerde la cola. Y entonces encontré a don Hugo Romero Bedregal, con su libro Gobernando la incertidumbre y el riesgo. Antropólogo boliviano, licenciado en Wisconsin, con una maestría en Harvard. Camac dice, propone una perspectiva americana que incluye el diseño de los modelos tiahuanacotas y los modelos de simulación de las ciencias de la complejidad, con el propósito de realizar la simbiosis de ambos, que dan lugar que redirecciona las luchas de los movimientos sociales al campo de la lucha de cosmovisiones, definidas como modos de pensar, conocer, hacer y meditar por medio de la ingeniería cultural. Entonces él nos va a hablar de la perspectiva circular, mirando atrás hacia el futuro. Experimentación y retroalimentación cibernética. La concepción de un espacio-tiempo en 4 dimensiones. La unicidad de masa y energía. Y la concepción de que el futuro está atrás, el pasado adelante y el presente sucede simultáneamente en nosotros. Nuestros perspectivistas latinoamericanos están trabajando sobre esto y otros temas. Quizás habría que empezar a pensar un poco más en la perspectiva circular. Pero vamos ahora
a todos los investigadores, estudiosos. Es decir, yo no tengo duda que estamos en un cambio de época, que estamos en tiempos liminales, disruptivos, fundacionales si quiere, porque trato de hacer de ello una filosofía de vida, de vivir, pensar y obrar en consecuencia. Pero necesito buscar a otros que justifiquen, certifiquen, prueben, validen por qué decimos que estamos en un cambio de época. Jim Dator, de la Escuela de Manoa, de Hawái, que acaba hace un año con un nuevo libro, Más allá de las identidades, en mundos extraños. Dice, el futuro es muy distinto cuando se ve desde diferentes culturas y lugares, que es lo que estamos viendo. Cada vez somos seres más anormales, que vivimos en tiempos post-normales. Deitor dice, todos somos aborígenes en un nuevo mundo, nuevo y valiente. Necesitamos nuevas ciencias que incluyan acciones humanas, pasado, presente y futuras, dentro de su entendimiento de los límites y demandas del desarrollo de la época del antropoceno, para algunos que estamos viviendo, por el cual debemos ser responsables. Pero también aclara, cuidado, estamos en medio de lo que podría ser la sexta gran extinción de la vida en la Tierra. Por eso, William Hallal, en su libro Más allá del conocimiento, nos muestra las etapas que hemos estado viviendo como humanidad desde el Big Bang, la era biológica, bueno, no como humanidad desde el Big Bang, por supuesto, pero hemos vivido la era geológica, biológica, nómada, agraria, la era industrial, se fueron acercando, acelerando los tiempos, la era del servicio, revolución postindustrial. Estamos en la era del conocimiento, revolución de la información. Y por eso le escribo un libro muy interesante, muy importante para todos, que todos lo leamos, que se llama Más allá del conocimiento. Porque él sostiene que ya estamos pronto a ingresar en la era de la conciencia, donde va a haber una revolución mental y espiritual, un mundo unido. Por eso, en este libro, Más allá del conocimiento, dice, el conocimiento sigue siendo crucial, pero la revolución digital está llevando al mundo más allá del conocimiento, hacia una nueva frontera gobernada por las emociones, los valores, las creencias y el pensamiento de orden superior. No lo digo yo, lo dice Hallal, técnico, ingeniero, aeroespacial. La era de la conciencia ya está aquí, aunque dominada por el conflicto, la desinformación, la paralización y otras amenazas que plantean una crisis existencial. Nuestro amigo con el que participamos y estuvimos juntos en la última sesión, Víctor Vahidi Monti, que por cierto me ha dado, me ha deferido el honor de participar del consejo, el consejo que él tiene de autores en su Instituto de Estudios Planetarios Alternativos. Y dice en su libro, en el estado de los futuros planetarios nos encontramos en una encrucijada. Enfrentamos desafíos sin precedentes, pero también somos testigos del nacimiento de oportunidades transformadoras. La era de la conciencia global nos llama a forjar un nuevo camino hacia adelante, uno que abrace la unidad, la sostenibilidad y una comprensión profunda de nuestra existencia interconectada. Hallal por su lado y Víctor Vahidi Monti por suyo, no dudan que ya estamos en la era de la conciencia. Pero también Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, nos dice, cuidado, el cambio climático ya está aquí, es aterrador, y es solo el principio. La era del calentamiento global ha terminado. La era de la ebullición global ha llegado. Antonio Guterres, secretario de Naciones Unidas. El World Economic Forum dice, le da nombre también a esta era, y le dice, estamos en el gran reinicio. La pandemia representa una oportunidad inusual, reducida, para reflexionar, reimaginar y reiniciar nuestro mundo. Hay que resetearnos para forjar un futuro más sano, más equitativo, más próspero. Su fundador y presidente, Klaus Schwab.
Y llegamos lógicamente a James Lovelock, el padre de la hipótesis Gaia, la Tierra como un organismo viviente, que en su último libro, poco antes de morir, murió en el 2022, con 103 años, James Lovelock nos dice: ya hemos superado el antropoceno, estamos iniciando el novaceno, la era de la hiperinteligencia. En resumidas cuentas, los humanos podemos llegar a extinguirnos en cualquier momento, debido a fuerzas que escapan con creces nuestro control, pero podemos hacer algo para salvarnos. ¿Qué? Aprender a pensar, abrir nuestra mente. Erwin Laszlo, científico húngaro, nos habla en su último libro, El Gran Cambio. Hemos llegado a un punto de inflexión histórico, un punto de bifurcación, en el que debemos encontrar nuevas formas de elevar nuestra conciencia individual y colectiva para garantizar la resolución deseada de estas crisis. Cada uno la buscará donde pueda y como pueda, pero lo que no puede hacer es quedarse quieto, esperando que las cosas sucedan. Y ahí tenemos a Douglas Rushkoff. Douglas Rushkoff es un escritor prolífico de Estados Unidos, profesor cultural virtual, cyberpunk, trabaja sobre el cyberpunk, que en su último libro del 2023 quedó espantado. Y lo escribe en su libro, La supervivencia de los más ricos. Porque en ese libro se reúne con 5 o 6 multimillonarios cuya única preocupación era cómo escaparle al desastre, al apocalipsis que se viene. Y entonces él llega a decir, después de esa entrevista, donde no puede creer que hay gente que está intentando irse a Marte, a cualquier lado, porque ya estamos en una fase terminal, según creen los grandes multimillonarios. Él dice, estamos en esa fase tóxica previa a un gran cambio. Y creo que podemos hacerlo. Pero después de escribir y pensar y ver todo esto, dice, creo que el cambio que necesitamos es más mental que tecnológico. Y llega a decir, es más mágico que tecnológico. Por eso Mustafa Suleyman, que es el investigador, empresario británico, fundador de las primeras grandes empresas de inteligencia artificial, en su libro del 2023, The Coming Wave, dice, al estar en este punto de inflexión, nos enfrentamos a una elección entre un futuro de posibilidades sin precedentes y un futuro de peligro inimaginable. Ray Dalio, que maneja uno de los más grandes fondos de inversión en el mundo, en su libro del 2022, Nuevo Orden Mundial, también nos habla de que el gran ciclo, porque él estudia los ciclos hacia atrás y los ciclos hacia adelante. Y todos los imperios y dinastías experimentaron un auge y un declive, propio de lo que él llama el gran ciclo, marcado por oscilaciones entre periodos pacíficos y prósperos, de gran creatividad y productividad, y periodos de depresión, revolución y guerra, en los que se desata una lucha por el poder y la riqueza. Él en ese caso dice que el imperio americano está retrocediendo y el imperio asiático chino a la larga está creciendo. Y en el medio tenemos a Johanna Zuboff, que nos dice, la amenaza se cierne sobre nosotros ya no es la de un Estado gran hermano totalitario, sino la de una gran arquitectura digital omnipresente, el gran otro, que opera en función de los intereses del capital de la vigilancia. Y en un libro recientemente salido, Goodbye Globalization, Elizabeth Brown nos pone, cuidado, al estar en este punto de inflexión, en esta era de transición, este cambio de época, siempre nos dicen, nos enfrentamos a una elección. Una elección entre un futuro de posibilidades sin precedentes y un futuro inimaginable. Elizabeth Brown trabaja en geopolítica, trabaja analizando los conflictos que en estos momentos se están dando entre Rusia, Ucrania, en Israel, Hamas, en África, pero sobre todo en los conflictos que pueden llevarnos a un futuro con un peligro inimaginable. Por eso titula su libro Goodbye.
Globalization. Jim Al-Kidde, un filósofo británico, me han dicho físico, iraquí británico, en su libro ¿Cómo será el futuro? También nos habla de una época donde se vienen los grandes descubrimientos y que revelan cómo los avances actuales ya están dando forma a nuestro mundo, a un nuevo mundo. Entrevista a numerosos investigadores. Y nos vamos a Marruecos con Fátima Rouney, que en su libro La inteligencia artificial y el nuevo orden mundial nos expone desde una visión marroquí cuáles son las nuevas armas, las nuevas guerras, el nuevo equilibrio de poder que oscila entre los intereses geoestratégicos y los vinculados a la gobernanza global del espacio virtual y la carrera hacia la soberanía tecnológica. Era de la conciencia, era de la bifurcación, era de la ebullición, era del gran cambio, la era del reinicio. Otto Scharmer, uno de los creadores de la famosa teoría U con Joseph Jaworski, dice, no hay duda, hemos entrado en una era de perturbación, pero eso significa que ahora es el momento. La crisis financiera, el cambio climático, el agotamiento de los recursos, la brecha creciente entre ricos y pobres son solo algunos de los signos. Que lo trabaja en su libro, Liderar desde el futuro emergente, creando hubs, grupos de trabajo, sobre todo sociales, en distintas partes del mundo. Porque no duda que estamos ante un problema, cada uno de nosotros estamos viviendo una brecha ecológica entre uno mismo y la naturaleza, que no lo tenía la perspectiva circular. Una brecha social entre uno mismo y el otro. A mayor estado de interacción, de interconexión con Internet, mayor soledad. Pero sobre todo hay una brecha espiritual. Una brecha que cada uno de nosotros tiene que sanar o de alguna manera integrar entre uno mismo con sí mismo. Y en ese sentido, Otto Scharmer nos va a presentar los distintos estadios que se da a nivel personal, a nivel grupal, a nivel organizacional. Entre cuando uno trabaja con una conciencia tradicional donde prevalece la jerarquía, el control, avanza hacia una conciencia más de un ecosistema, etnosistema, podríamos decir, de grupo-sistema, donde el mercado, la competencia, el mundo, vamos a decir enseguida, el primero es el mundo ámbar, para ponerle colores. El segundo es el mundo naranja. Pero hoy lo que está empezando a prevalecer desde las últimas décadas es un mundo donde el mercado es social, con una conciencia más de intereses. Es un mundo verde que todavía está queriendo avanzar, pero que en sus extremos se vuelve totalitario, autoritario. Sin embargo, es el que tiene que tender a prevalecer en las redes de negociación, en la conciencia global, en la conciencia colectiva, en la conciencia colaborativa, que es la que debemos llevar. Para así, él dice en su cuarto estadio, llegar a un estadio, a un nivel co-creativo, donde uno actúa desde la fuente, desde la totalidad, desde aquello que percibe como su mejor o máximo potencial personal. Una conciencia que pasa del ecosistema en el que estamos imbuidos generalmente todos a un ecosistema ecológico, ambiental, sustentable. Zhou Jingjing, en China, extraordinario libro donde nos va a decir el futuro de la humanidad. Zhou Jingjing, me lo anoté, ella es, acá lo tengo, investigadora del Instituto Económico Académico de China, en la Universidad de Ciencias Sociales. Nos dice el futuro de la humanidad, la civilización global y el rejuvenecimiento de China. Busca responder a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de civilización global deben perseguir los seres humanos y qué tenemos que hacer colectivamente? El libro El futuro de la humanidad intenta, desde su perspectiva y punto de vista, dar respuesta a esta pregunta. Thierry Godin, ya lo conocemos,
con su fundación 2100, nos dice que volviendo a la historia parecería que aproximadamente cada 9 siglos, aparece un despertar colectivo de la conciencia. De ahí nuestra conclusión, de que el siglo XXI también promete ser un gran ciclo del espíritu. Él trabajó con muchos investigadores, serios investigadores, científicos, y llegó a la conclusión de que hay ciclos de ciclos, que en este caso él configura una historia humana que dice que cada 9 siglos aparece un despertar colectivo, y estaremos, o estamos, en esta etapa de transición, dejando a través de fricciones el ciclo anterior y comenzando un ciclo nuevo, que también va a ser un ciclo del espíritu o de la conciencia. Por eso, Roman Krznaric, australiano pero muy popular en Inglaterra, filósofo, escribe un libro muy interesante que es El buen antepasado. Así como nosotros hicimos el ejercicio inicial, extendiéndonos desde este punto presente en espacio, extendámonos en tiempo. Entonces él nos dice, ¿por qué? Y da herramientas, 6 herramientas. ¿Por qué debemos estar conscientes y ser comprometidos y responsables de que somos los antepasados de las futuras generaciones? Entonces no nos cabe más que ser el mejor antepasado, el buen antepasado. En el corazón de todos los cambios hay uno que podemos prolongar dentro de nosotros mismos. Dice, debemos cambiar la miopía por el pensamiento largo. Por eso nos instruye, invita a que seamos el mejor de los antepasados posibles. Y como también se ha dicho y decimos, en medio de todo esto aparece la cosmobiología para decirnos que estamos en un momento en la era de Acuario. Hemos dejado la era de Piscis, cerrada, negativa, y entramos en la era de Acuario, abierta, positiva, de navegación marítima, navegación aérea, de estructuras cerradas, ventanas pequeñas, a estructuras abiertas, ventanas grandes. Y en el medio de esto aparece un señor que se llama Plutón, que entra a Acuario. Acaba de entrar hace unas semanas. Y resulta que Plutón va a estar en Acuario, recorriendo la constelación de Acuario, nada menos que 244 años. Más de 200 años. Del 2024 al 2044. 220 años. Y entonces los estudiosos de estos temas cíclicos, porque acá ven, esto no estamos viendo que sería la astrología común corriente, estamos en la cosmobiología, que son aquellos que estudian los ciclos hacia atrás y los ciclos hacia adelante. Porque si hay algo que sabemos sobre el futuro, son las efemérides astronómicas. Usted puede, con exactitud milimétrica, saber la posición de cada uno de los planetas en el cosmos de aquí en adelante, por siglos. Por lo tanto, ese futuro ya lo conocemos hoy. ¿Y qué hace la cosmobiología? Ve hacia atrás en qué momento este sistema de fuerza friccionó, condicionó en tiempo pasado. Y en qué momento en tiempo futuro se vuelven a dar las mismas configuraciones estelares, como si fuesen pelotas que se atraen y repelen en un sistema de fuerza. Pues bien, Acuario, Plutón es el dios del Averno, es el dios de los volcanes, de las explosiones, de los cambios interiores profundos, pero sobre todo se dice que es un planeta transpersonal, es decir, actúa sobre colectividades, sobre grupos. Y en estos no
viendo esto como una causa y efecto. No es porque Plutón en Acuario a usted o a la ciudad le va a pasar algo, sino que lo que se estudia acá, como decíamos al principio, ya no es el tiempo lineal, es el tiempo en forma de campo. Esto no es consecuencia de lo otro. Si lo veo linealmente parece que sí, porque este entró acá, a mí me pasó tal cosa. No, cuando usted ve el tiempo en forma de campo, actúa lo que se llaman epifenómenos, es decir, que todo se da sincrónicamente al mismo tiempo. Cuando miramos en siglos hacia atrás, hacia arriba, mirábamos arriba, mirábamos abajo. ¿Qué pasaba arriba? ¿Qué pasaba abajo? Miremos ahora qué pasa arriba y qué pasa abajo. Y si nos vamos, la última vez que entró Plutón en Acuario, es decir, nos vamos hacia atrás, 200 y tantos años, Plutón estuvo entre 1778 y 1798 en Acuario. Plutón, grandes transformaciones. Acuario, grandes transformaciones. ¿Qué es lo que es? La era de las revoluciones. Revolución americana, revoluciones latinoamericanas, aparecen determinadas nuevas tecnologías. Vámonos 400 y tantos años atrás, 1532, 1553, reformas protestantes, entre otras. Ustedes me dirán, este estuvo buscando algo que justo encajara en esos años. Cada quien lo ve como quiere. Uno como estudioso no puede decir esto sí, esto no. Todas son hipótesis de trabajo. Todas tienen referentes muy reputados, científicos muy renombrados de un lado y del otro. Simplemente tenemos que abrir nuestra mente y buscar y poner hechos. Hicieron Glenn, Jerry Glenn, director, fundador del Millennium Project, que en estos días está dando una serie de charlas, pero incluso en estos momentos, en el futuro de la democracia, en un congreso en Islandia. Sin embargo, a mí me interesó algo que él ya estuvo trabajando en 1989 y que ahora lo está repitiendo. En ese año escribió un libro que se llama Mente Futura, Inteligencia Artificial, donde él preveía para este momento una fusión de lo místico y lo tecnológico, analizando cómo la tecnología dará forma al próximo siglo. Ya en ese momento hablaba de los cyborgs, la ingeniería genética, la defensa nacional, el desarrollo económico, la educación. Si las tecnologías se utilizan para cubrir nuestras necesidades básicas, la sociedad, dice, irá hacia una economía de self-actualization, autorreflexión. Volvemos a la ciencia, al misticismo, unidos o trabajando integrados y paralelamente, en este siglo de transición, en este cambio de época. Y el astrónomo Martin Rees, en este libro muy interesante, en el futuro, nos dice la geopolítica y la sociología intratables. La brecha entre las potencialidades y lo que ocurre realmente engendra pesimismo y subestimamos con demasiada facilidad los problemas que dejaremos a las nuevas generaciones. Si una perspectiva más amplia, sin darnos cuenta de que estamos todos juntos en este mundo, hacinados, los gobiernos no priorizan proyectos que sean a largo plazo en una perspectiva política, incluso si no se dan cuenta, que son un mero instante en la historia del planeta. Herr Leonhard, el futurista alemán, simplemente nos dice, muchachos, chicas, estamos en uno de los momentos, épocas más transformacionales de la historia humana. Pongámosles un punto en el acento y veamos dónde estamos. Bueno, en esta línea podemos ver desde la era caórdica, de la espiral dinámica, del Homo Deus, de que estamos más allá del biocentrismo. Podemos ver incluso todo tipo de autores como Henry Kissinger, recientemente fallecido, cuando nos habla de la era de la inteligencia artificial y de nuestro futuro humano. En fin, Future Minds, con nuestro amigo Richard Young, las, las mega amenazas, el retorno a la inteligencia colectiva.
el futuro. Podemos ver esta semana fue el cumpleaños de Tomás Lombardo, con toda la evolución de la conciencia y el futuro de la conciencia. ¿Y hacia dónde nos lleva todo esto? Bueno, lo que está apareciendo ahora, lo que se está trabajando como algo que es una integración entre el modernismo y el posmodernismo, empiezan a aparecer todo lo relacionado al metamodernismo, a las nuevas categorías de esta transición, de este nuevo ciclo y nuevo siglo, con nuevos libros que habrá que leer, desmenuzar, analizar. Bien, vamos ahora entonces, si ya dijimos que el mundo en el espacio-tiempo en el que estamos, por un lado es lineal, por otro lado es cíclico, por un lado tenemos que todos los autores, científicos, educadores, escritores, no dudan que estamos en un cambio de época. La pregunta es si estamos en la era de la conciencia. ¿De qué conciencia estamos hablando? ¿Somos realmente conscientes? ¿A qué le llamamos nuestra conciencia? ¿Está nuestra conciencia totalmente volcada al exterior, de una manera, una actitud totalmente reactiva? Porque es fácil decir ser reactivo y proactivo, construir el cambio. ¿Pero con qué mente? ¿Con qué profundidad de la mente? Otto Scharmer, cuando se reúne con John Jaworski, que lo vamos a ver ahora, entrevistan a un autor que se llama Brian, y cuando salen en el estacionamiento, dentro del auto, en base a lo que le había dicho el otro autor, dibujan la famosa teoría U, que es dejar de pensar, quedarse quieto, esperar que aflore la intuición, que salga la idea, y una vez que uno tiene la idea, empezar mentalmente a reflexionar sobre ella, construirla y generar prototipo y difundirla. Entonces, ese sería dejar de hacer, dejar actuar, quedarse quieto, no pensar, aflora la fuente, la intuición, surge la idea, y esto pasa en las artes, en la ciencia, la serendipidad, como ustedes la quieren llamar, eureka, lo encontré, apareció, y ahí transformo. Es decir, le doy forma. La diferencia está en que Otto Scharmer crea toda una escuela en el MIT, Laboratorio Tecnológico de Massachusetts, y se separa de Joseph Jaworski. Jaworski crea Generon, una consultora, porque Otto Scharmer toma la U y sale. Jaworski dice, pero ¿de dónde sale esa intuición? ¿De dónde sale la eureka? En ese momento donde se para todo y aparece la idea nueva. Se prende la lamparita. Y resulta ser que la mayoría de los descubrimientos o de los grandes emprendimientos tienen que ver con esa relación simbólica, simbiótica con uno mismo, que no le dice intuición, corazonada, en fin. Bien, los autores van a decir, eso es vivir desde una perspectiva principalmente que se llama desde la fuente, que es descubrir que todos tenemos una conciencia testigo, una conciencia que como un espejo refleja toda la realidad, pero no es la realidad. Refleja al ego, refleja a la mente, pero no es la mente ni el ego. Pero la tenemos toda mezclada, fragmentada. Y eso ocurre desde mucho antes. Que no pasa, fíjense ustedes, en gran parte, en ese mundo cíclico, en esa perspectiva circular de las cosmosofías, cosmogonías, cosmologías andinas, pretéritas, originarias. Tampoco ocurre en Oriente, en gran parte. Pero cuando todo se mezcla y cuando unos intentan ser como los otros, estamos en este mundo totalmente volcado hacia afuera. Y entonces no reconocemos nuestra conciencia testigo. Fíjense ustedes que nuestro amigo, hermano Javier Medina, ya en su trabajo prospectivo, acá entramos en la prospectiva, dice que hacia una perspectiva de cuarta generación, pero también se pregunta, ¿no estaremos ya
en una perspectiva de quinta generación, donde por un lado el diseño del futuro y la ruta para alcanzarlo, la perspectiva y la estrategia requieren asentarse, basarse necesariamente en un cambio de modelos mentales, con nuevos valores, con el desarrollo de nuevas capacidades. Yo creo que ya estamos en la perspectiva 5.0. Es decir, que más allá de los eventos, si nosotros vivimos reaccionando con un 80% a los eventos, vivimos de las patrones y tendencias que nos empujan, pero no diseñamos las estructuras sistémicas sobre las que vemos en qué se basan esos patrones, y menos, no transformamos nuestros modelos mentales, ahí sí estamos en problema, como dice Peter Senge. Para resumir un poco el mapa de los futuros, del pensamiento de futuro, de las chicas de Buenos Aires del Laboratorio de Futuro, que retoman un trabajo hecho por Elliot Montgomery, digamos que tenemos una serie de burbujas que se interpenetran hoy. Todo esto está en nuestra mente. Y luego bajamos a la caja de herramientas. Pero ojo, no confundamos los medios con los fines. Hoy en nuestra mente prospectivista, futurista, atemporalista, más allá del tiempo, como a mí me gusta, tenemos teoría U, inteligencia colectiva, pensamiento complejo, las neurociencias, la ciencia ficción, los futuros experienciales, la perspectiva estratégica, el planeamiento estratégico, todo el mundo del diseño del futuro, todo el mundo del arte. Todo esto se te penetra como una competencia, como capacidades que debemos nosotros trabajar. Pero sobre todo, para que este mundo fragmentado porque tenemos una filosofía aristotélica metida en nuestra cabeza, que no es buena ni mala, simplemente es cómo nosotros estamos cartografiando el mapa en el que hemos vivido. Una geometría euclidiana, donde las paralelas no se juntan, una física newtoniana, pero resulta que la macrofísica se nos escapa, la microfísica se nos escapa, el mundo cuántico se nos escapa, el mundo macrofísico se nos escapa, pero todo está interrelacionado. Entonces eso dio a que nosotros tengamos un mundo, una mentalidad fragmentada, secuencial, algorítmica, paso a paso, tipo reloj, si se quiere, hasta que apareció y explotó la era de la complejidad. El mundo ya no es complicado, sino que ahora es complejo. Advertimos que es complejo. Entonces nos dimos cuenta que fuera de ese mundo medio, las lógicas no solamente son aristotélicas, sino también son difusas. Son lógicas donde la inteligencia artificial ya no se queda en los bits 1 y 0. Ya resulta ser que la física, el tiempo y el espacio no son newtonianos absolutos para el individuo medio, ¿no? Sino que son relativos. Entramos en la teoría de cuerdas, en la teorías diferentes, mundos paralelos. De manera tal que esa filosofía cartesiana necesita ser superada no afuera, porque hay muchos libros, en nosotros mismos. Empezar a vivir un mundo complejo, holístico, trascendente, descubrir nuestros propios ojos. Y, usando el modelo de Melnikovas, trabajar realmente en el modelo de Cebolla, pero sobre todo darnos cuenta qué filosofía está imperando en nosotros, para luego aplicar el método, si es deductivo, si es inductivo, elegir la metodología que vamos a utilizar, llevar a la estrategia en un horizonte de tiempo y recopilando datos. En lo que venía trabajando personalmente, siempre hablaba de que el ser prospectivo requería, por supuesto, pensar desde el futuro, es decir, ubicarse desde el futuro. Y para ubicarse desde el futuro necesitamos trabajar nuestro mundo físico, nuestro mundo sutil, nuestra mente, nuestro mundo causal, nuestro espíritu, si se quiere, para tener una visión vívida. Es decir, no imaginar el futuro, sentirlo, percibirlo, vivirlo de la misma manera que hemos experimentado un pasado relevante para nosotros. Trasladar esa percepción al futuro y desde esa percepción venirnos al presente. Solamente así vamos a poder actuar proactivamente, creando ese futuro vivido en sí mismo, no imaginado solamente.
Y solamente de esa manera vamos a tener una actitud anticipatoria, es decir, desarrollar capacidades anticipatorias. Recién les hablaba de justamente Joseph Jaworski, que en su libro Sincronicidad trabaja sobre el trabajo interior hacia el liderazgo. Importantísimo, porque Jaworski, como ustedes ven, lo coloco acá, fue el creador del Foro Latinoamericano de Liderazgo y fue uno de los directores de planificación, de la prospectiva, del foresight, de lo que se llamaba en Shell las estrategias futuras, que fue muy importante para el nacimiento de los estudios de futuro. Y que tiene un libro, tiene ahora un premio que se llama justamente Premio Joseph Jaworski, del programa de la Next Generation Foresight Practitioner de la Escuela Internacional de Futuros. La mayor parte de lo que vemos está conformado por nuestras impresiones, nuestra historia, nuestro equipaje, nuestros prejuicios. No podemos ver a los demás tal como son, porque estamos demasiado ocupados reaccionando a nuestra propia experiencia interna de lo que evocan en nosotros. Estamos más preocupados por lo que dicen los demás que por lo que decimos nosotros de nosotros mismos. De manera que raras veces nos relacionamos con la realidad. Joseph Boros, gran profesor de perspectiva estratégica, dice: tendemos a ver lo que esperamos ver, porque cualquier marco que ayude a expandir nuestras percepciones nos ayudará a estar más en sintonía con más del mundo allá afuera. Es decir, ampliemos nuestra mente, ampliemos nuestros marcos. Y en este sentido, fíjense ustedes que ya San Buenaventura, reelaborando a otros padres de la Iglesia, decía: el ser humano tiene tres ojos: el ojo de la carne, el ojo de la razón y el ojo de la contemplación. El gran doctor Seraficus. Tres formas de adquirir conocimiento, tres ojos. Parafraseando a Hugo de San Víctor, otro místico famoso. El ojo de la carne, por medio del cual percibimos el mundo externo del espacio, el tiempo y los objetos. La ciencia empírico-analítica. El ojo de la razón, que nos permite alcanzar el conocimiento de la filosofía, de la lógica, de la mente, de la psicología. Y el ojo de la contemplación, mediante el cual tenemos acceso a las realidades trascendentales, a través de la religión, la meditación, lo que vamos a llamar el nivel causal. Y entonces acá voy a buscar quiénes están hablando hoy de una nueva conciencia, pero aplicada. Una fuente intuitiva de Einstein, el campo unificado del ser, del físico teórico y práctico, David Bohm, Otto Scharmer, como decíamos, con el punto ciego en el fondo de la U, Frederick Laloux trabajando en todas las organizaciones para alcanzar niveles de conciencia. Joseph Jaworski dice que cuando abrimos la U abajo aparece la fuente, la intuición, el de dónde sale esa fuente que nos da origen a todos nuestros conocimientos, y que Ken Wilber va a trabajarlo como una conciencia a la que llamamos conciencia testigo. A Einstein se le hace decir esta frase, aunque parece ser que en realidad fue reconstruida, pero no duda de que se relacionaba a estos temas. La mente intuitiva es un don sagrado y la mente racional es un siervo fiel. Hemos creado una sociedad que honra al siervo y ha olvidado el don. David Bohm dice que lo que parece ser un mundo estable, tangible, visible, audible, es una ilusión. Este mundo dinámico, caleidoscópico, no está realmente ahí. Lo que normalmente vemos es el orden explícito, desplegado de las cosas en el tiempo, como si viéramos una película. Las entidades físicas que parecen ser separadas y discretas en el espacio y en el tiempo estén realmente vinculadas o unificadas de una manera implícita subyacente, el orden implicado. Para David Bohm, detrás de esta ilusión, de este mundo, de esta película que nuestros sentidos, emociones, mente nos hace ver, está el mundo físico, perdón, el mundo causal, el mundo donde potencialmente surge este mundo explicado en su desenvolvimiento, holomovimiento, o holomovimiento le va a llamar David Bohm, de ese mundo o orden implicado, todo explicado por un físico.
Pone el acento en la metodología del proceso de autodescondicionamiento, es decir, ¿cómo hacemos para captar ese mundo? En su estado condicionado, la mente no puede hacer ningún caso más que traducir a pautas condicionadas lo que no es condicionado. Y de este modo, perder la esencia de lo que se pretende. Ya no se trata de un conocedor que observa lo conocido. Este modelo de conciencia está en crisis. Su sustituto es un paradigma de un campo unificado del ser, un universo autoconsciente, que se comprende a sí mismo como parte integrada e interconectada del todo. Era de la conciencia, universo autoconciencia, colaboración de la conciencia con la conciencia colectiva, inteligencia, hiperinteligencia. Llegamos a que en el fondo del universo encontramos que nada, cuerdas que vibran, información. El filósofo húngaro Ervin Laszlo va a decir, ni la materia ni la mente son la realidad básica. La realidad básica es la inteligencia, que coordina los grupos, de vibración que aparecen como fenómenos tipo objeto, con los grupos de vibración que aparecen como fenómenos tipo mente. Estos son los científicos que hoy le aportan nuevas ideas a nuestra forma de pensar del siglo XVIII, XIX y XX. Jaworski en su libro Fuente dice, al descubrir nuestro propósito y significado, enriquecemos el significado en el universo. Creamos algo de significado que no ha estado allí. Somos parte de él y es parte de nosotros. Somos socios en la evolución del universo. Y ahí realmente somos proactivos, co-creadores del universo. En su libro, en la introducción que se llama La capacidad de percibir y actualizar futuros emergentes. Por eso que Ken Wilber se apasiona y nos lleva a decir, el observador está en ti, el testigo está en ti. Ese espejo que yo decía trasciende a la persona aislada en ti y se abre, desde adentro o desde atrás, hacia un vasto espacio de conciencia, que ya no está obsesionado en el cuerpo, en la mente individual, porque está mucho más allá. Ya no es el que respeta o abusa de otras personas. Ya no es el que está fascinado por las alegrías pasajeras o los dolores que aíslan al yo solitario, sino una conciencia que permanece quieta, en silencio, como una apertura o claridad a través de la cual brilla la luz, no desde el mundo, sino hacia el mundo. Eso somos cada uno de nosotros, cada uno de ustedes. Encontremos, busquemos, trabajemos desde la perspectiva de la conciencia testigo, que no es ni presente, ni pasada, ni futura, es atemporal, refleja todo a la vez. Por eso dice Wilber en otro libro, nuestros cerebros construyen matemáticamente una realidad dura al interpretar frecuencias procedentes de una dimensión que trasciende el tiempo y el espacio. Y esto da lugar a que cuando uno ve cómo los distintos tipos de conciencia se manifiestan culturalmente, se despliegan en el mundo, podemos, a través de modelos como la espiral dinámica, establecer quiénes estamos, en qué nivel. Habíamos hablado recién del nivel ámbar, del nivel naranja. Fíjense, los autores se han puesto de acuerdo, siguiendo más o menos a la espiral dinámica, de que hay no menos de 8 niveles. Un buen ejercicio para hacer en grupo, en conjunto, incluso personalmente, es ver en qué nivel mayoritariamente está cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, yo mismo. O mejor dicho, cuál es el nivel que prevalece en nuestra vida. El sentido de supervivencia, los espíritus familiares, el mundo egocéntrico de la conquista, la acción, el impulsivo, el rojo, el poder, la búsqueda del poder, el poder mismo. ¿Cuánto de rojo hay en el planeta en esto mismo?
hoy mismo. O buscamos la autoridad, la fuerza de la verdad, el azul, porque tenemos sentido de disciplina, de vivir aquí y ahora. Pero la humanidad ya pasó, o estuvo pasando mayoritariamente por el naranja, donde se premió el esfuerzo, la meritocracia, donde lo más importante es la planificación, la estrategia, pero también el consumismo, el éxito, el crecimiento. Desde hace unas décadas, los autores coinciden en que ya estamos en un mundo más verde, donde aparecen los movimientos en gran escala, la unión humana, donde se empieza a buscar el consenso, este cambio de época, donde se busca la igualdad, los sentimientos, el compartir, la solidaridad, la comunidad. Pero ¿cuánto nos falta? Eso está emergiendo. ¿Cuántas personas, ya lo vamos a ver enseguida, se calcula que en el planeta ya han incluido, incorporado, trascendido lo anterior para estar en esto? Para llegar a un mundo amarillo, flexible, con sistemas naturales, mundicéntrico, y quizás despertar en nosotros ya una visión holística, una espiritualidad cósmica, esa era de la conciencia, del espíritu que algunos avisoran. Y acá cuando uno ve que no es el pensamiento de uno, sino que Maslow, Hesberg, Piaget, Aurobindo, Graves, Keegan, Lovinger, Wilber, todos estructuran estos niveles de conciencia, cartografían, mapean la realidad y ven que algo se está moviendo. Cómo la humanidad en su evolución espiritualoide, en espiral, avanza conciencia tras conciencia. Y por eso decíamos, cuando miramos hacia atrás, vemos que siempre existieron estos niveles, siempre existió. Pero, ¿qué veíamos? ¿Qué teníamos acceso? ¿Qué habíamos desarrollado? Y eso se llama los estados de conciencia. Las estructuras de conciencia son estos niveles. Los estados de conciencia es lo que hablábamos recién, el estado ordinario, físico, de todos los días. El estado sutil, quizás más nos damos cuenta de lo sutil cuando dormimos, nuestros sueños, donde el tiempo y el espacio se... Fíjense que tenemos una percepción del tiempo afuera y una percepción del tiempo diferente en la parte inconsciente. Pero el mundo casual, el mundo plegado que habla David Bohm informa, y luego el mundo no dual, donde estaría entre medio la conciencia testigo. Es decir, estados de conciencia al despertar. Una práctica de vida se diría trabajar con la mente, trabajar con las emociones, trabajar con la inteligencia espiritual, trabajar con la meditación como herramienta de contacto y de integración de nuestros distintos niveles. Y esto se lleva al mundo y se está trabajando en lo que se llama democracia estratificada, que es para todo un tema. Es decir, con este mapa, buscar en el territorio, este mapa, estos lentes, ¿dónde está el mundo, el cuarto mundo, el segundo mundo, el tercer mundo, el primer mundo? Y tratar de ayudarlos, de empujarlos, de levantarlos, de buscar cómo llegar a los nuevos niveles. Algunos dicen que la población del mundo moderno, el 10%, está todavía en estado mágico, tribal, 40% en estado mítico, entre el 40 y el 50 en estado racional, naranja, 20% en estado pluralista, 5% en estado integral. Y en ese ver hacia atrás, los ciclos, cómo van cambiando, cómo ha ido evolucionando la humanidad y proyectar hacia adelante, advertimos que cuando el 10% alcanza la vanguardia más avanzada de la evolución, tienen lugar los cambios profundos, amplios y duraderos. Y una nueva conciencia social impregna la cultura. Y estamos en ese. Ese es el momento de la época actual. Hoy estamos en esta época de transición, de fricción del presente, donde las guerras culturales sobre el sistema de valores están entre lo tradicional ámbar, los míticos, literales, contra los modernos naranjas, racionales, científicos, en el medio los posmodernos verdes, que buscan un mundo multicultural, pluralista y ecológico, y algunos, como veíamos recién, tratando de unir lo mejor de cada mundo para generar un metamodernismo. Todos, dentro de la escala que veíamos anterior, todavía estamos en una conciencia, en un pensamiento que se denomina de primer grado. Es decir, porque cada uno, con su mejor buena voluntad, cree que su verdad y sus valores son los mejores y proyecta
un futuro hacia adelante o intenta construir el mejor de los futuros posibles, pero en base a sus verdades, a sus valores. Egocéntricos, mundicéntricos, etnocéntricos, pero nos cuesta todavía llegar a algo más integral, donde reunimos todo esto, lo integramos y lo superamos en cada uno de nosotros, en cada momento de nuestras vidas, para llegar a ser parte, en este momento de singularidad tecnológica, de ese 10% de la población que va a pegar en este siglo el salto a una conciencia de segundo grado, para permitir que emerjan niveles más integrales. Será la primera vez que la humanidad se acerca a un mundo ya no tan caracterizado por el conflicto, ni la agresividad, sino por la libertad, la igualdad, la tolerancia mutua, la paz, la inclusión, la compasión, el respeto. Hermosas palabras, hermosos conceptos, pero que tenemos que vivirlo. Salir, como decía Wilber, de adentro hacia afuera, no del mundo hacia uno, sino uno brillar al mundo, iluminar al mundo. Y sobre eso hay que trabajar día a día, momento a momento. Frédéric Laloux, belga, lo está trabajando en las organizaciones. Este libro es maravilloso, reinventar las organizaciones, cómo tienen que evolucionar las organizaciones. Dice, la supervivencia de muchas especies, ecosistemas y hasta la propia especie humana depende de nuestra capacidad para alcanzar niveles de conciencia más elevados, niveles que nos permitan encontrar nuevas formas de colaborar, sanar nuestra relación con el mundo y reparar el daño que hemos causado. Esto se trabaja ya en las empresas, en todo tipo de organizaciones. Y él habla ahí de qué es lo que prevalece en la empresa y en los grupos en los que ustedes están trabajando. Una cultura roja de poder, ámbar de jerarquía, naranja de competencia, verde de valores compartidos, o lo que él quiere a una turquesa teal, donde tiene que prevalecer un propósito superior, una gerencia individual de sí mismo, un propósito evolutivo. Y esto lo resume nuestro amigo Sohail Inayatullah en este hermoso gráfico donde nos dice, tenemos que pasar, dice, cambiar el liderazgo basado en el ego a un liderazgo equilibrado, ya no medir el producto bruto, sino las 5P del bottom line, la gente, el planeta, el propósito, la participación, la relación, la fraternidad, es decir, menos religión y más neurohumanismo, menos materialismo y más perspectivas espirituales, en fin. Muy lindo gráfico donde sintetiza todo esto Sohail. Y esto está dando muchas cosas. Así como tenemos los objetivos sustentables 2030, también están los objetivos de desarrollo interior, basados en el ser, el pensar, el relacionarse, el colaborar y el actuar. Han aparecido numerosas organizaciones, como los líderes evolucionarios, que presentan su toolkit con toda una serie de líderes que enseñan a mejorarse, a trabajar sobre sí mismo, incluso basándose en los escritos de David Bond, aparece todo el Holo Movimiento, un movimiento colectivo que busca unir en un propósito colectivo a la humanidad. Y así llegamos finalmente, y ya después de haberlos cansado mucho, a la cuarta parte, que sería la introducción a una metodología de trabajo. Cada organización, cada movimiento presenta su metodología. Pues yo presento mi metodología, o por lo menos la que a través de todos esos viajes logré de alguna manera trabajar y de alguna manera poner en práctica. Y esa metodología la llamé transformación y ahora la estoy llamando transnoia, para de alguna manera buscar generar o ayudar a generar liderazgo. Líderes portadores de futuro, los líderes que hoy que necesitamos. Líderes que, como decimos, que vengan desde el futuro, no que vayan al futuro, que vengan desde el futuro y produzcan innovación, porque la innovación es ese liderazgo en acción, cuando generan cosas nuevas a través de la transformación. Y eso se llama transnoia. Transnoia viene de metanoia. Metanoia ya Peter Singer la utiliza, el término metanoia, que
un término utilizado por los cristianos, como la transformación, la búsqueda de Dios, el conocimiento de Dios en sí mismo, es lo básico del aprendizaje organizacional, dice Peter Senge en la quinta disciplina. ¿Qué es trasnoia? ¿Qué es el método de transformación o autotransformación? Es el método por el cual trabajamos en examinar las creencias y modelos mentales. Tratamos de armar una guía regenerativa que intente conectar con la fuente, que haga vivencial esto, que no sea simplemente teórico, con la conciencia testigo, el ojo de la contemplación, el yo superior, el maestro interno, la intuición espiritual, como usted quiera llamarla. Acá de lo que se trata no solamente es pensar, imaginar, modelar y construir el futuro, es percibirlo todo como un todo el futuro. Es decir, es percibir, vivir el futuro emergente actuando en el presente. Como dice Peter Senge, lo que se busca es despertar la intuición compartida, que él después lo va a poner como visión compartida en la quinta disciplina. Y en este sentido, sentirnos que aún sin conocernos, pero con solo percibirnos, estamos trabajando por una nueva humanidad. Una humanidad que, como dicen todos los autores precedentes, con un estado superior de conciencia, que ya está. Ya estamos llegando al 10%. Cuando llegue el 10%, lo dicen los autores, en 10, 15, 20 años, 30 años, 2050, el cambio sí o sí se da. Converge la singularidad tecnológica con todo el pensamiento de la conciencia trascendental. Y por eso vamos a asumir, o trabajamos por asumir una ética mundicéntrica y cosmocéntrica. En definitiva, como decía, generar y educar líderes portadores de futuro. En definitiva, del change management, de gestionar el cambio, necesitamos venir desde el futuro y empezar a gestionar el futuro en las personas, en los grupos, en los equipos, en las organizaciones. Entonces acá, simplemente para terminar, el método que venimos trabajando ya hace más de 25 años está basado en 4 momentos, donde ubicación se llama, basado en el principio de ubicación, el principio de observación, el de no acción y el de transformación. En el primer momento de ubicarse, lo que trabajamos con las personas es, cada uno tiene que encontrar qué significa encontrar el lugar, ese lugar exterior-interior, esa fuente, ese testigo, eso que está detrás, por encima, desde donde vamos a empezar a trabajarlos. Y acá le llamamos ese punto de transformación, donde de alguna manera se une lo explicado, en términos bonianos, y lo implicado. Una vez que nos ubicamos ahí, pasamos al segundo momento, que es observarse. Descubrir que uno tiene una conciencia testigo, tiene un observador transpersonal que ve su vida, que ve a la mente como, pero una mente que es material, ya no es una mente espiritual. Entonces, ese testigo es ese sí mismo real que opera hacia afuera en el mundo desplegado y hacia adentro en el mundo implicado, que se encuentra más allá del ego, del yo personal histórico, situándose más allá del tiempo y el espacio. Esto que parece ciencia ficción, en realidad se trabaja. Y se trabaja por acciones, es decir, hasta que la persona no lo encuentra, no lo busca, no dirige su vida desde esto, no avanzamos. Porque en definitiva, esto significa ver al que ve. Ustedes ven, me ven, pero no se ven. Ustedes ven. Ustedes me oyen, pero no se oyen. No tienen un enanito adentro que está viendo y mirando. Sienten lo que pasa a su alrededor, pero no sienten al que siente. Entonces, este proceso es ir a buscar al que ve, al que oye y al que siente. Pero que no se ve, no se oye y no se siente. Para terminar, después en 2 momentos. El no hacer nada, porque todo lo que hagamos entra en un mundo del explicado, dialéctico, de causas, efectos. Tenemos que aprender a vivir en el fluir, en la no acción, en el wu wei. Es activar la conciencia testigo. Es atencionar e intencionar. El chamanismo, todo el trabajo sobre otros mundos, mundos paralelos, etcétera, mundos cíclicos, trabajan sobre la atención y la intención. Es resolver la paradoja, no hacer nada para que todo se haga.
y de esa manera llegar al cuarto momento de autotransformarse, que es conducir la vida corriente, ya no solo desde el yo personal, sino desde el yo trascendental, para que más allá de los pensamientos, sentimientos, sensaciones y acciones, solo la conciencia testigo permanezca. Porque cuando ustedes hacen la meditación que tiene que ver con el yo mismo y dicen que más allá de los pensamientos hay algo superior, más allá de los sentimientos hay algo interior, más allá de las sensaciones hay algo que lo integra y más allá de las acciones hay algo. Ese algo es nadie, si a uno le preguntan, o es el vacío existencial, dirían los orientales. En definitiva, es la conciencia que atestigua todo. Por eso, cuando llegamos a este punto, decimos prospectivistas, futuristas o atemporalistas. Y así llegamos al final, nuevamente, para decirles muchas gracias, porque fuimos al pasado con la perspectiva circular, descubrimos que estamos en un verdadero cambio de época, sabemos que tenemos los elementos internos capaces de superarnos y ser líderes verdaderos, portadores de futuro, y más allá de múltiples herramientas, múltiples métodos, yo propongo el método que más trabajo y sobre el cual he ejercido durante más de 30 años, que le llamamos la transformación. Acá voy a pasar, muchas gracias, porque ya creo que el que no se durmió, al menos vio, pensó, trabajó en algo que creo le puede resultar interesante. Les dejo toda la bibliografía, les voy a pasar el PowerPoint y desde ya quedo a su disposición para todas las preguntas que quieran realizarme. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias. ¿Sí, Guillermina? Bueno, pues muchísimas gracias. Realmente es apasionante y es verdaderamente, pues no apabullante como decía, sino apasionante tener esta cantidad de información. Es admirable realmente y nos pone en la tesitura de que se siente uno pobre. Digo, qué pobres somos que no hemos alcanzado a leer lo suficiente para integrar una conciencia diferente a la que tenemos, ¿no? Nos quedamos a veces con esa conciencia que nos han impuesto, que nos han colonizado, que nos han construido, ¿sí? Sin saber que podemos hacer otra. Es como el futuro, podemos construirlo y no lo hacemos, ¿no? Entonces, porque ya muchos lo tienen colonizado, ¿no? Toda esta cantidad de población de la que hablas, que creo que puede ser más, es la preocupante, porque entonces, ¿de qué sirve que seas un ser disruptivo, que puedas tener otra conciencia, si te vas a enfrentar a una cantidad de población que es más apabullante que la cantidad de libros que se han escrito, ¿verdad? Y que en un momento dado lo que hace es impactarte en función de aquí, pues no puedo pasar. Las respuestas se dan en términos más de violencia que en términos de buscar una situación ideal, una situación de esperanza, ¿no? Como dices, qué bonitas las palabras, paz, seguridad, esperanza, sí, pero ¿cómo construirlas? ¿Cómo llevarlas a que la gente las entienda, las pueda construir también? Porque tú solo no puedes. Un solo ser disruptivo, prospectivo, no podría frente a una cantidad de lo que llamamos también nosotros los impensados. O sea, aquellos que tienen su propio paradigma y ya no los vas a mover de ahí, ya no van a salir de ahí, ¿verdad? Entonces, esta es la parte preocupante. ¿Se ha trabajado en ellos o han ustedes reflexionado también sobre qué hacer con esta parte tan importante de población a la que a lo mejor ni siquiera conoce uno de los libros que se han presentado, ni siquiera los ha leído, menos los va a leer, ¿no? Menos en una época donde cada vez leemos menos también, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con esta otra parte? ¿Sí? ¿Qué se puede trabajar con ellos?
para una conciencia. O ya no, o ya es inútil. No, de ninguna manera, Guillermina. Lo que pasa es que si miramos hacia atrás, como decíamos en la charla, el tiempo se estiraba, los ciclos se agrandaban. Entonces, para muchos de nosotros, de nuestros abuelos, el futuro era el pasado, porque teníamos que reproducir lo que habían hecho ellos, teníamos que aprender cómo se movían ellos, cómo resolvían los problemas ellos y trasladarlos a nuestra vida presente para resolver nuestro futuro. Resulta que todo eso se aceleró de tal manera que ya no es suficiente ese conocimiento pretérito de las acciones, no del conocimiento universal que estaba detrás de las acciones de nuestros antepasados cercanos, digámoslo así, de los cuales nosotros, cada uno de nosotros, tenemos, como diría Inalaturada, decía, un pasado usado. Ese pasado usado, que para otros termina siendo el pasado preponderante, que nos empuja, diría Deitor, y nos lleva a un futuro que está predefinido de alguna manera, repetitivo. Entonces, ¿qué vemos nosotros? La repetición de ciclos, de guerras, ese mundo ámbar, ese mundo de luchas de poder, con una conciencia que se resiste a abandonar esas posiciones egocéntricas. Entonces, indudablemente estos procesos no se hacen de un día para otro, pero sí se aceleran. Y se aceleran de tal momento, de tal manera, que se producen lo que ya en un libro del año 79, Aprender Horizontes sin Límites, un informe del Club de Roma, se hablaba, año 80, de lo que sería el futuro, que era el año 2000 y en adelante. Y decía que en ese año 2000 debería empezar a prevalecer lo que se llamó el aprendizaje innovador. Porque ellos, ¿qué veían ya? Estamos hablando casi 45 años atrás. Ellos veían que se estaba produciendo un gran desfase humano. ¿Qué es el desfase humano? Que frente a la creciente complejidad del mundo que se venía encima y que empezaba a aparecer, en los 80, veían que el hombre se retardaba, es decir, había una incapacidad de comprender ese mundo complejo. Y eso dio lugar, por eso la importancia de la educación y de los tipos de conocimiento, dio lugar a lo que llamaron la comprensión retardada. Es decir, estudiábamos, como dices tú, aprendíamos, pero no lo suficiente. El mundo se iba acelerando cada vez más. Entonces, al no aprender y al no actualizar, al no integrar esos nuevos conocimientos y a no desarrollarnos, tanto en lo físico, mental como en lo espiritual, se producía esa comprensión retardada que hoy en muchos aspectos todavía está. Es decir, lo que aprendemos en la escuela o en la enseñanza formal está cada vez más distanciado de lo que pasa afuera, por un lado. Entonces, ellos decían, es que existen tres tipos de conocimiento o tres tipos de aprendizaje. El aprendizaje de mantenimiento, que es el que nosotros conocemos o aprendemos desde que nacemos hasta la escuela, la universidad. Es decir, nos enseña a resolver problemas ya conocidos, problemas que los Ejercicio. anteriores a nosotros ya resolvieron, y sobre todo con una metodología algorítmica, paso a paso. Pues resulta que después la vida nos pega, chocamos y aparece un nuevo aprendizaje, el aprendizaje de shock, que es decir, cuando usted le dice a un niño no toques eso, la estufa porque te vas a quemar, el niño que hace, toca y se quema. Entonces aprendió para toda la vida, no hace falta un libro que le enseñe que la estufa quema. Pero ese aprendizaje por shock acelera los tiempos, de tal manera que la pandemia es un aprendizaje por shock. Las guerras fueron aprendizajes por shock. Las sequías son aprendizajes por shock. Las situaciones que estamos viviendo adentro de nosotros mismos son aprendizajes por shock. Y frente a esa situación, que es la que tú me preguntas, que ya decían hace 45 años estos retrospectivistas prospectivos, ellos decían, hace falta un aprendizaje innovador, caracterizado por dos cosas, la anticipación y la participación. Es decir, trabajar sobre el tiempo, enseñando a los niños todos a anticipar, a prever, pero no para quedarse uno con ese conocimiento, sino a participar. Porque decían, la participación, hoy le llamamos inteligencia colaborativa, colectiva, inteligencia, conciencia grupal, y la anticipación, ¿qué hacen? Abren las mentes, Guillermina. Ellos decían, abren los contextos.
Y una persona educada, con mente abierta, con contextos abiertos, está en mejores condiciones de incorporar la potencialidad del futuro emergente que nos trae otra conciencia, otra forma de ser, producto de la evolución en la cual estamos insertos. ¿Cierto? Bueno, el problema aquí es que tomadores de decisiones y algunos gobiernos están regresando a esos 45 años o 40 o 50 años atrás con Así sus es. reformas educativas. Entonces, ese es un poco lo que de repente a uno lo hace pensar y medio desespera. Bueno, ¿para dónde vamos? Entonces, sí, esto es bastante claro lo que dices y es como muy evidente, lo hemos probado ya en muchos casos, pero no se aplica en los planes de estudio nuevos, en las reformas educativas, y esto es lo que nos está haciendo que retrasemos al mundo, al planeta, en situaciones verdaderamente complejas, como la que estamos ahorita inmersos, ¿verdad? Sin entender con mucha claridad por qué es tan importante cuidar el clima, por qué tan importante el agua, etcétera. No, porque no nos enseñaron a eso, ¿verdad? No hemos Estamos, tenido esa exacto. cultura shock. Estamos viviendo todavía el mito de la caverna de Platón. Nos creemos que Ah, la película que nos pasan adelante existe y es fantástica, pero ujú, falta algo, alguien, justamente son estos momentos de shock, estos momentos disruptivos, que significan que es ese que va y al esclavo o al que está mirando la película en el mito de Platón en la caverna, eh, cuando uno estudia en griego el verbo que utiliza dice fue o es liberado. Curiosamente, no dice se liberó, sino que es liberado, es con la colaboración, con la ayuda de un maestro, de una acción, de un conocimiento, de la asociación de ideas, del choque de experiencia, es cuando uno es liberado y comienza su ascenso hasta salir de la caverna y ver la luz. Entonces, el mundo todavía estamos muy enfocados hacia afuera, muy objetivados. Por eso que la inteligencia artificial hoy, que es nada más ni nada menos que la objetividad subjetivada, ujú, es decir, algo, objeto externo a nosotros que lo hemos subjetivado a tal punto de creer que va a tener conciencia y autoconciencia. ¿Pero por qué? Porque de este otro lado hay una subjetividad objetivada, es decir, el sujeto está tan objetivado, tan viviendo, tan reaccionando al mundo, que cree que la película, la caverna es el mundo y se pelea, lucha y todo ahí, porque ha objetivado su subjetividad. sí, Y por esto mismo, la inteligencia artificial lo va a superar en muchísimos aspectos, porque la inteligencia artificial, como decíamos en la charla, no es bit, o sea, no es unos y ceros, son infinitos unos y ceros. Es decir, múltiples lógicas trabajando, toda la mentalidad del ser humano metida en una máquina. ¿Pero qué mentalidad? Entonces, insisto, lo que estamos presentando ahora y lo que va a venir en 10, 15, 20 años es digamos, la integración y la superación de esa objetividad subjetivada, llámese mal llamada inteligencia artificial, y de esa subjetividad objetivada, que sería la inteligencia humana mecánica, que es como nos manejamos el 80-90% de los seres humanos. ujú, ujú. Imagínate la inteligencia artificial cuando le preguntes cómo resuelvo el problema de la educación, pues contestando cómo resolvían los padres y los abuelos hace 40, 50 años o 100 años, donde los problemas ya no eran los mismos. Entonces, ¿irá a hacer esto la inteligencia artificial o va a superarnos y va a decir, Lo que "Oh, pasa es que los problemas no son los mismos, pero como dice Edward Wilson, es decir, el problema es que somos seres con emociones cavernícolas, ujú, desde hace 50.000 años tenemos las mismas emociones, dice, que vivimos en estructuras medievales, pero lamentablemente tenemos tecnologías divinas a nuestra disposición que nos pueden autodestruir. Esa es tremendo, la integración en la que estamos metidos. tremendo. Qué, qué reflexiones tremendas nos dejas, de veras. Muchas gracias. Híjole, mucho trabajo por delante. Así es. Le doy la palabra a Lucio, por favor. Lucio, adelante.
Gracias, Guillermina. Gracias, Luis. Definitivamente es no solamente un placer escucharte, sino aprendemos mucho. Yo estaba diciendo, pues, de todos los libros que ha leído Luis, yo no me he leído la mitad. Pero sí, sí, pero no quiero halagarte y alabarte por la cantidad de libros, sino que es maravilloso cómo has podido hilar a Ujú, través de esta hora y media una cantidad de textos, una cantidad de pensamientos, muchos muy antiguos, eh, como San Buenaventura o como Platón o como otros, como los filósofos, otros filósofos, y unos muy modernos, hilarlos a un concepto tan importante como es el, el momento en que estamos. Yo he sido muy enemigo de la palabra disrupción, pero en esta conferencia he conocido eh, que la palabra disrupción con el concepto de disrupción, con el concepto de límite es similar. Por eso es que cuando hacemos la conferencia 25 del año pasado de la Federación, que celebrando los 50 años, estábamos en busca de limitantes o liminalidades, como lo mencionaste tú. Me parece maravilloso, porque no es que se rompa y se acabó, no es que se rompa y se salte al vacío, sino que estamos en un punto de límites cambiantes. Esto es bien importante, el concepto de las liminalidades. Lo segundo que quería decirte y a todos, y muchísimas gracias, es el rescatar lo humano de la perspectiva, en elevar a un plano mucho mayor el tema de la conciencia. Y no es que solamente tú lo mencionas, sino que lo has resaltado como personajes como William Hallard, que es una universidad americana, la Universidad George Washington, o Sohail, o Víctor Bahidi, Jim Dator, otros prospectivistas también están en ese nivel de que lo más importante ahora para la prospectiva es el nivel, el concepto de la conciencia que tomemos. Eh, lo último alrededor de la inteligencia artificial que quería con esto terminar, porque yo sé que estamos cerrando ya, es que trajiste a Gerd Leonhardt, bastante un prospectivista suizo o un futurista suizo, no, no sé cuál es la diferencia, que básicamente nos anunciaba que todo lo que pueda ser sistematizado, todo lo que pueda ser automatizado, todo lo que pueda ser construido dentro de un algoritmo, lo será y cada vez más, pero que jamás podremos, por lo tanto, el ser humano no se luchar contra eso, sino hacer lo que realmente sabe, que es sentir, ser consciente, tener intuición y ser humano, ser un ser humano. Agradezco mucho la frase de Einstein tan maravillosa de rescatar más la percepción y la intuición y trabajar muchísimos ejercicios de perspectiva desde allí, más que la razón. Cuando Thomas Miklos habló, yo le hice esta pregunta y me dijo, no, siempre tendremos que ser objetivos. Y yo digo, mi concepción es que siempre tendremos que ser subjetivos. Tenemos que ser sujetos, individuos, para poder crear colectivos. Luis, muchísimas gracias. Guillermina, como siempre, felicitaciones. Yo quería aprovecharme los últimos 40 segundos para anunciar que la próxima videoconferencia la vamos a hacer el 22 de marzo y en ella haremos un merecido reconocimiento a la vida, obra, carrera y todo de la maravillosa, visionaria y prospectivista mexicana Guillermina María Eugenia Baena Paz. Los esperamos muy juiciosos en eso entonces. Javier, muchísimas gracias también, que sé que estás por allí, y muchísimas gracias. Buena tarde. contrario. Quisiera saber si, gracias Lucio, no sé si Javier está, porque no tengo a mi alcance el YouTube y no sé si hay alguna pregunta o alguna inquietud, alguna observación. Ujú.
hasta donde teníamos información, parece que no habían llegado preguntas. Entonces, pues es lo que ha puesto Javier. No sé si actualmente ya hay alguna. Parece que todavía no. No, no hay preguntas, solo comentarios. Sí, Que no, la gran gracia de esto es que las preguntas no están ahora, pero sí resultarán después. Y esto es como decía San Agustín, por ahora no lo sabemos, pero sí lo sabemos para entenderlo. Sí, nos van a hacer bolas en la cabeza las preguntas, júralo. Hay muchas ahorita. Ujú. sí, si me permite, Guillermina, Adelante, por favor. yo sé que uno abruma con la cantidad de información. Le digo a Lucio que no necesariamente yo he leído en su totalidad todos estos libros, pero sí creo que uno es un buscador y en el que busca encuentra. Y cuando uno encuentra, al menos sintetiza las frases, palabras, párrafos, ideas que más le pegan, más le llenan a uno, e inmediatamente trato de buscar libros y buscar información que sea significativa por un lado, por otro lado que sea información viva, es decir, mucha de la literatura que hemos mostrado es literatura que está saliendo en estos momentos, que tiene ni un mes de haber salido a la venta. Es decir, la idea de que es la mentalidad actual que está en funcionamiento, que está trabajando. Hay muchos otros autores, pero lo clave y que hemos querido nosotros sintetizar en esta charla es que, por un lado, cuando uno quiere trabajar sobre el futuro es tiempo. Y la temporalidad uno tiene que ponerla en observación y valoración en sí mismo. Porque si uno no se da cuenta en qué modelo mental está estacionado, cuál es su paradigma en uso, es decir, no se da cuenta que todos miramos desde una particular perspectiva el mundo, con los lentes que tenemos puestos, y queremos que ese futuro prospectado, esa visión que para cada uno de nosotros indudablemente es la mejor, porque es la que queremos para nuestros hijos, para las generaciones futuras, si no nos atrevemos a viajar, a ver, a observar, a pensar como piensan otros, es difícil el consenso, porque cada uno piensa que tiene la razón con la mejor buena voluntad, y cuando chocan esas razones se producen las fricciones. Es cuando transformamos las líneas. La naturaleza tiene líneas. La línea que une el mar con la tierra tiene líneas onduladas. La naturaleza no tiene fronteras. Las fronteras son mentales, son humanas. Y cuando nosotros a una línea que la naturaleza puso naturalmente, como si fuese un río o una cordillera, y la transformamos en frontera y decimos, allá están los otros y acá estamos nosotros, indudablemente aparecen los conflictos. Porque nosotros vemos la realidad de una manera y los otros ven la realidad a su manera. Qué difícil es girar y ver la realidad desde el punto de vista del otro. Las antiguas cosmogonías no solo incluían a los otros, incluían a los animales, incluían a la naturaleza. Ellos se veían como naturaleza mirando al humano o como animal adquiriendo las capacidades del animal y transfiriéndola al humano. Entonces, nosotros perdimos de poco a poco eso. Ganamos en muchísimo. Ganamos en la medicina, en la ciencia. Hemos ganado muchísimo. Pero también hemos generado la contrapartida de este mundo en el que estamos. Y en el medio, hablando de fronteras y de líneas, el cambio climático no coincide fronteras, nos afecta a todos. Entonces, así como el cambio climático, las guerras trascienden las fronteras. ¿Y las guerras qué son? Egos en fricción, egos que no consiguen su consenso, disputando un territorio que yo no lo puse, pero esta charla, ustedes van a ver, termina con el video de Carl Sagan, ese pequeño punto
que no sé si tenemos 5 minutos y lo vemos para terminar. ¿Te parece, Guillermina? Me gustaría, sí, adelante. Claro que sí. Fíjense, Tenemos- si no no lo han compartido, para terminar, Ujú. Un pequeño punto azul. Muy bien. Ah, a ver si, ahí está un pequeño punto azul. bueno, Adelante. lo voy a poner desde acá, a ver si, Listo. me dice si se escucha después. De escucharse, no. Vemos. From this distant vantage point, Ahora sí, ahora the sí. Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there on a mote of dust suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known. Ok. Muy Bueno, lindo. con esto Sí, sí. creo que es una lección que hay que aprender. Carl Sagan lo hizo en 1994, hizo un libro y luego se hizo este pequeño video, pero muy aleccionador en nuestros tiempos. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a Cuyo. Y Saludos a Martica. saludos a Marta. Saludos. Gracias. Lucio. Gracias. Qué gusto. Gracias. Gracias, Javier.